tardes, familia. Es sábado otra vez y como es habitual, la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre sus puertas para nuestro espacio. Hoy estamos bien felices porque vamos a conversar acerca de educación musical en la primera infancia. Y qué mejor que la música para acompañarnos. La educación musical en la primera infancia es el proceso sistemático de influencias educativas dirigidas al logro de la sensibilidad, el disfrute y a la formación de habilidades específicas para estimular el máximo desarrollo del oído musical en cada niño. Y ya estamos listos para comenzar nuestra conversación de hoy. Estoy sola en el set, pero no en el programa, porque desde Cienfuegos nos acompaña una especialista para hablar de este tema tan interesante, la educación musical en la primera infancia. Es ella, la doctora en ciencias Raquel Díaz López, profesora de la Universidad de Cienfuegos. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Coralia. Para mí es un inmenso placer desde aquí, desde Cienfuegos, tener la oportunidad de compartir este espacio que me permite entrar a los hogares de las familias cubanas. Doctora, es común para nosotros escuchar a nuestros niños cantar y es una de las primeras cosas que ellos hacen en las etapas de su desarrollo, después que todavía no hablan muy bien y ya están tratando de cantar algunas de esas cosas que nosotros le hacemos para dormir o que escuchan en la televisión o que ven en los programas infantiles. Entonces me gustaría comenzar preguntándole cómo se concibe esta educación musical en los niños y niñas de la primera infancia. La educación musical en Cuba está concebida para que todas las niñas y niños alcancen la aspiración que plantea Cuba para los niños de la primera infancia, que es lograr el máximo desarrollo integral posible en cada uno de ellos. Claro que si nos faltara la educación musical, no podríamos hablar de esa educación integral. La educación musical se hace en Cuba de forma masiva para lograr la musicalización del niño. Lograr la musicalización del niño nos permite desarrollar su oído musical, desarrollar la voz cantada en los momentos o en las etapas o en los años por los que el niño transita, desarrollar su ritmo, desarrollar su expresión corporal, desarrollar el gusto por la música. A eso se refiere lograr la musicalización del niño. Claro que el pueblo cubano, la familia cubana, es muy musical. Generalmente los cubanos cantamos en nuestros hogares, la abrumadora mayoría bailamos en nuestros hogares. Y de eso se trata. Y todo eso tiene que ver muchísimo con la musicalización del niño. Ahora, pudiéramos decir cómo se logra entonces desde que el niño es muy pequeñito. Pues sería una pregunta que nos pudieran hacer nuestras familias, ¿verdad? Y no es difícil. Porque, ¿qué sucede en una familia cuando nace un bebé? Pues comienza el renacer de las nanas, el renacer de los arrullos, y eso lo percibe el recién nacido. Si queremos dormir al niño, le cantamos una nana. Si el niño comienza a llorar y el llanto de un bebé desespera a los miembros de la familia porque quieren de inmediato saber la causa, generalmente la primera reacción de la familia es cantarle al bebé. Y sin dudas, generalmente el bebé escucha, se calma, deja de llorar, lógicamente, si no hay una causa física que esté incidiendo como causa de ese llanto. Y nosotros revisamos mucha bibliografía sobre educación musical y increíblemente desde civilizaciones muy antiguas, estamos hablando de la antigua Grecia, de India, de Arabia, grandes pensadores, filósofos de la época, como Aristóteles y Platón, ya nos estaban sentenciando. La música educa. Y si la música educa, pues no se puede perder tiempo con los pequeños. Ahora, ¿cómo está concebida en nuestro país esa educación musical? Bueno, es masiva. Es para todas las niñas y los niños, independientemente de si asisten o no asisten a una institución infantil, es decir, a un círculo infantil o al grado preescolar. Pudiera ser en el programa Educa tu Hijo. ¿Por qué? Porque nuestros programas de educación musical tienen concebidos los objetivos y los contenidos que deben trabajarse con los niños en cada una de las etapas por las cuales transitan.
Pudiéramos decir, por ejemplo, que en el programa Educa a tu Hijo, que es el programa que se enseña a las familias cómo educar a sus niños, pues se les enseña qué canciones cantarles, cómo hacerlos cantar sin esfuerzo, porque es necesario que la familia conozca que hay que cuidar las cuerdas vocales, que a veces un canto mal orientado, donde generalmente a veces se grita, puede dañar las cuerdas vocales y es peligroso en estas edades. Cuando el niño del primer año de vida, es decir, de 0 a 1 año, ya lleva aproximadamente a los 6 meses, comienzan los juegos rítmicos musicales. Por ejemplo, las palmitas o las torticas, como le dicen en otras provincias del país, o se le dice el pollito, o se le hace azótate la musita, o se juega con el niño el ping-pong para que ponga el dedito. Y eso educa musicalmente al niño y eso musicaliza al niño, aunque parezca una cosa muy sencilla, pero es incipiente. Muchas gracias, doctora, por este primer momento. Qué bueno que nos ha acompañado. Usted manténgase, por favor, ahí. Le propongo que la próxima entrevista, pues mire, que se la podamos realizar allá en Cienfuegos, le hacemos una visita, ¿le parece bien? Ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones y después regresamos con la educación musical en los niños y niñas de la primera infancia. ¿Cómo se estimulan el aparato auditivo? Pues el aparato auditivo se estimula proporcionándole al niño sonidos agradables, sobre todo sonidos de la naturaleza, sonidos que tienen que ver con el entorno que les rodea, con el sonido de los pájaros, con el sonido de los cantos. Pero estos sonidos sí tienen que tener una característica. Son sonidos que no pueden tener una alta intensidad. ¿Por qué? Porque los sonidos de alta intensidad dañan el aparato auditivo. Y muchas veces vemos con preocupación que los padres le ponen a los niños los sonidos o las músicas con un volumen muy elevado o colocan a los niños muy cerca de los aparatos que amplifican el sonido que se escucha. Y estos sonidos de alta intensidad dañan el aparato auditivo. Dañan el aparato auditivo y pueden provocar lesiones que en muchas ocasiones pueden llegar a ser irreversibles si se mantienen durante un tiempo prolongado bajo estas circunstancias. Conversamos hoy acerca de la educación musical en la primera infancia. Recuerde que nos acompaña desde Cienfuegos la doctora en ciencias Raquel Díaz López, quien es profesora de la universidad de esta provincia. Gracias, doctora, una vez más por estar con nosotros. Y ya que hablamos acerca de los intereses propios de los niños y las familias en cuanto a educación musical, pues mire, a mí me gustaría centrar ahora este momento del diálogo en el tipo de música. Sí, porque los niños forman parte de nuestra familia, están en el entorno, ¿verdad?, de los hermanos mayores, de los padres, de los tíos, y muchas veces no creo que escuchen todos el tipo de música aconsejable para estas edades. Entonces me gustaría usted que nos diga qué tipo de música recomienda para nuestras niñas y niños de la primera infancia, para también formar parte de esa educación musical, doctora. ¿Cómo me agrada que me hagas esta pregunta de la música que recomendamos? Como me gusta que me la hagas en cámara para que nuestras familias cubanas escuchen lo que realmente pensamos al respecto. A veces nos preguntamos porque oímos con mucha frecuencia a las familias decir que a los niños de hoy no le agradan mucho, no les gustan mucho las canciones infantiles. ¿Y qué habrá tan cierto en esta afirmación? Nos quedamos muchas veces reflexionando y nos preguntamos también, ¿y es que nuestros niños es la música infantil la que más escuchan en nuestros hogares? ¿O es la música popular? Entonces, de esto quisiera decir que no conozco ningún niño que no sea capaz de disfrutar con las canciones y los conciertos de Liuba María Evia, con las canciones de Lidis el Amorú, con los conciertos de Rosa Campos, que es de aquí de nuestra provincia. No conozco ninguno que no la disfrute. Y yo digo, bueno, ¿y entonces cuál es la causa? ¿Por qué también en nuestra familia se habla mucho de descarguitas y no de cumpleaños? Es verdad que los niños de hoy no se parecen a los niños de ayer, están muy contactados
con las tecnologías y los avances que tenemos de todo tipo. Pero existen innumerables composiciones musicales escritas para niños que hoy día tienen excelentes arreglos musicales. Y cuando vemos versiones, muchas veces de México, de Venezuela y hasta de nuestro país, Barquito de Papel se canta diferente, La Rueda Rueda se canta diferente, Los Pollitos Dice se cantan diferente, incluso muchas de estas canciones son graficadas en videos cortos y son muy agradables para el niño. Entonces no podemos decir que es que no le gusta la música infantil a los niños. ¿Qué música están oyendo nuestros niños? ¿Con qué música se familiarizan más nuestros niños? Entonces eso es un tema para discutir. Mira, ¿cuántas generaciones crecimos y crecieron con la música de Teresita Fernández? ¿Cuántas generaciones crecieron cantando El Gatico Vinagrito? Yo creo que muchas, pero es que esa canción, y voy a poner el ejemplo del Gatico Vinagrito, parece escrita para hoy, no para ayer. Parece escrita para respaldar, para secundar, para que las personas entiendan todo esto que hay ahora sobre la ley de la protección animal, del cuidado de los animales. Porque ¿qué pasó con Vinagrito? Lo encontraron abandonado, cosa que estamos diciendo que no se debe hacer, feo, flaquito, pero lo cuidaron tanto que Vinagrito se transformó. Y es que las canciones infantiles en su texto tienen un componente que habla no solo al lenguaje musical, habla también a las emociones, habla a las cualidades éticas, habla a los sentimientos hermosos, porque las canciones infantiles son escritas también para enseñar, son escritas con inteligencia, son escritas para educar en el niño desde estas edades las mejores cualidades de un ser humano, con tremendo sentido humanista, que es realmente lo que nosotros perseguimos. Junto a la música va muy relacionado, doctora, a la expresión corporal, porque independientemente de lo que estemos escuchando, pues los niños normalmente tienen la tendencia de ir bailando, de ir haciendo algunos movimientos, de ir imitando los videos que ven, en este caso cuando la música no es solo para escuchar. ¿Cómo atender específicamente este desarrollo de la expresión corporal cuando ponemos música a los niños y niñas de la primera infancia en este caso? La expresión corporal es importantísima en todo ese proceso de musicalización. Es sencillamente la respuesta bailable que da el niño ante una música que escucha. Pero resulta que a veces, con un poco de disgusto, yo lo tengo que decir así en cámara, vemos cómo los adultos se complacen cuando ven que su niño baila como adulto y no como niño. Y realmente los niños de hoy serán diferentes a los de ayer, pero primero que todo no dejan de ser niños. Y entonces a veces la música que escuchan, como que no es la música preferiblemente que deben escuchar en estas etapas, pues los incita a realizar movimientos que nada tienen que ver ni con las necesidades, ni con los intereses de estos años, ni siquiera con las connotaciones que puede tener en el desarrollo de un niño. Estamos hablando de géneros o de composiciones musicales que a veces en el texto y también en su ritmo son muy agresivos. Incluso incitan a movimientos eróticos que, repito, no tienen que ver con la primera infancia. Sin embargo, vemos a veces con cierto dolor que no siempre vemos a los niños haciendo rondas. Y decimos, es que ya eso es una cosa muy tonta para los niños. No, las rondas tienen un valor extraordinariamente grande en estas edades. Si nosotros analizamos una ronda es un momento en el que el niño se pone en contacto incluso no solo con la música, no solo con el texto, incluso con las relaciones espaciales. Una ronda permite que el niño se ponga en contacto con los primeros elementos coreográficos que le pudieran servir después para escenificaciones, para bandas rítmicas, para composiciones gimnásticas. O sea, las rondas además, muchas de ellas, tienen en sí no solo movimiento de girar, ¿no? Movimientos que tienen que hacer en un momento determinado, que se sueltan, que se vuelven a dar las manos. Las rondas socializan, tienen un papel importantísimo en la socialización de los niños. Los niños están tomados de la mano, y tomarse de la mano, miren cuánto nosotros ahora en pandemia hemos sufrido porque generalmente saludamos así y nos damos la mano y no nos damos un abrazo. Y hay rondas
se me ocurre como la pájara pinta y dice, dame un abrazo que yo te pido. Ahora, en estos momentos, los cubanos, y yo creo que el mundo en general ha entendido qué importancia tiene el abrazo. Bueno, pues entonces esa expresión corporal hay que atenderla para que los niños bailen como niños. Muchas gracias, doctora. Todavía nos queda un tiempo más para conversar con usted, así que le invito a permanecer junto a nuestro programa. A usted en casa también, fíjese que estamos hablando acerca de la educación musical para nuestras niñas y niños de la primera infancia. La familia, los niños y las niñas formarán una rueda cogidos de las manos y girarán cantando. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y ve para la escuela, siempre habrá de estar, vamos a cantar. Recuerda que mediante juegos también se aprende en familia. Yo estoy conversando hoy con la doctora Raquel Díaz López, que desde Cienfuegos, que ella es profesora de la universidad, ya recuerda, le había comentado al inicio, pues desde allá nos está acompañando en esta tarde de sábado. Doctora, ¿qué recomienda para una correcta educación musical? ¿Cómo influimos los adultos en esa educación específica para nuestras niñas y niños de la primera infancia? Bueno, hemos hablado mucho de música infantil, que no es la única música que pueden escuchar nuestros niños. Nuestros niños también oyen sones, guarachas, guajiras, habaneras. Y en todos estos géneros nosotros hemos visto defenderse canciones en el Festival del Creador Infantil Cantando al Sol. Excelentes obras musicales defendidas por niños. Creo que es una fuente de la que hay que beber, una fuente que la familia no puede dejar escapar. Un festival que llena los teatros cuando se hace y los niños los disfrutan. Y entonces estamos hablando de que los niños sí disfrutan la música que se escribe para ellos. Pero queremos hacer un aparte para recomendar música de concierto, música culta o música clásica, como también se le ha llamado. Y no quiero que nuestras familias se asusten con esto, porque tal vez piensan, no están exagerando un poco, que sabe mi niño de ese tipo de música o que puede representar ese tipo de música para nuestros niños tan pequeños. Pues yo les voy a decir a la familia que los niños se contactan con ella mucho antes de que nosotros nos percatemos. Y estoy invitando a la familia a que compartan algún espacio con sus hijos donde estén visualizando animados infantiles. Las mejores bandas sonoras se ponen en los animados infantiles. Miren, cuando a veces nos sentamos a ver un animado infantil y vemos escenas en que un personaje está durmiendo o la mamá lo está durmiendo, ¿qué escuchamos? Canción de Cuna de Brahms, un clásico de la música culta. Cuando hay escenas de persecución o de mucho movimiento de un personaje, de ese animado, ¿qué escuchamos? Muchas veces fragmentos de la obra de Guillermo Tell, otro clásico de la música culta. O estamos viendo un animado donde los personajes están patinando o están navegando o incluso volando, allá ves que van volando, y escuchamos Danubio Azul. ¿Y qué cosa es el Danubio Azul? Otra obra musical. Pero cuando oímos cantar a la Sirenita o vemos el Rey León y vemos las canciones que allí se escuchan o vemos La Bella y la Bestia, todos son animados infantiles. Las mejores voces del mundo son puestas en esos animados infantiles. Entonces el niño muy pronto se pone en contacto con la música culta. Pero no debemos dejárselo solo a los animados. En cualquier familia se puede poner a ratos radioenciclopedia. Y además de que se educa el niño de esa manera, también se cultiva la propia familia. Miren, yo les puedo decir, por citar un ejemplo, que La Bella y la Bestia es el animado que más premios ha obtenido por su banda sonora. Entonces, podemos decir que eso es una música con la que deben contactar nuestros niños. Muchísimas gracias entonces por estar junto a nosotros en la tarde y ayudarnos a aprender todos en casa
cómo nosotros podemos influir en esta correcta educación musical con nuestras niñas y niños desde que son muy pequeñitos, porque a veces nos parece que no están al tanto, que no importa lo que pongamos porque lo escuchan o no lo escuchan. Incluso terapias para embarazadas he tenido información de que existen y que tienen directamente que ver con la música, ¿verdad, doctora? ¿Cómo influimos los adultos? Imagínense ustedes. Primero el ejemplo. Hay que sentirse siempre observada por el niño, porque nuestros niños nos imitan y van a imitar el tono de voz, van a imitarnos cantando, van a imitar lo que cantamos, van a imitar nuestros bailes. Entonces tratemos de ser un buen ejemplo para los niños. Tratemos de darle a la etapa de 0 a 6 años lo que la etapa reclama, que es enriquecer el mundo interior del niño. Enseñarlo a disfrutar de la buena música, enseñarlo a apreciarla, enseñarlo a descubrir qué nos dice el texto, porque hay mucha poesía en las canciones infantiles, y puedo citar Arcoíris Musical, de Liuba María Evia. ¿Cuál es el color de la felicidad? ¿Y qué cosa es la felicidad para un niño de 0 a 6? Entonces hay que jugar un poco con las canciones, porque se puede jugar con el texto de las canciones, y eso yo se lo recomiendo a las familias. Muchísimas gracias. Entonces le esperamos en un próximo programa también para seguir conversando acerca de este tema. Usted, familia, no se vaya. Fíjese que la música de nuestro programa también puede servir para sus niños y niñas, porque para ellos está pensado. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que Y como es habitual en las tardes del sábado, conocemos un poco más acerca del proyecto de Código de Familias. Para eso nos acompaña la licenciada María del Mar Otero Bolaños, específicamente licenciada en Derecho y profesora de esta facultad en la Universidad de La Habana. Aprovechando la oportunidad para conversar una vez más sobre el proyecto de Código de las Familias en este programa Tum Tum o la Familia, quiero comentar lo positivo y lo pertinente de que este proyecto reúna dentro de sus preceptos un catálogo específico para los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito familiar. Tenemos que hacer una remisión a nuestro texto constitucional que en el 2019 ya apuntaba que los niños y niñas, además de gozar de todos los derechos que como persona le corresponden, gozan también de aquellos que por su especial condición les son inherentes. Es por ello que es muy positivo y muy novedoso la inclusión de este catálogo específico de derechos dentro del proyecto de Código de Familias. Ahora, ¿qué derechos nos podemos encontrar dentro de ese catálogo? Derechos que lógicamente deben además tener un plus del acompañamiento que tenemos que hacer madres, padres y otros adultos responsabilizados del cuidado para su ejercicio, a partir de lógicamente la especial condición que tienen nuestros niños y niñas que amerita que los guiemos, acompañemos también en razón de su autonomía y su capacidad para el ejercicio de estos derechos. Lógicamente el derecho a la salud, a la seguridad, a la educación, a la recreación, pero también otros de composición más compleja, como pueden ser el derecho a la identidad, el derecho al libre desarrollo de su personalidad y un tema que hemos tocado ya también aquí en emisiones anteriores, el derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto, lógicamente, en atención a la evolución de sus capacidades. Es muy virtuoso que el proyecto de Código de las Familias haga esta asimilación específica de derechos, pues contribuye para que nosotros, los operadores jurídicos, a la hora de fundamentar nuestras decisiones, cuando estemos efectivamente analizando un caso concreto respecto a un niño o niña, pues fundamentemos y razonemos nuestras decisiones basándonos especialmente en estos derechos que a ellos se les reconocen en el ámbito familiar. Es destacable además dentro de este catálogo el interés superior del niño o niña como un principio, pero también como un derecho que ellos tienen a que en cada una de las decisiones que se tomen y que los involucren, pues sea esta la consideración primordial. ¿Y qué es el interés superior del niño? No debemos confundirlo con aquello que el niño crea es lo que quiere o crea que es lo mejor para él. No, es una construcción que se debe hacer en cada espacio donde determinemos algo que le concierna,
pero que se construye efectivamente a partir de los propios derechos, ponderando cuál hay que beneficiar en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias específicas. Puede ser que en determinados momentos un elemento o un derecho se ve en detrimento a favor del otro, pero esto siempre asegurando su seguridad, su bienestar y también teniendo muy presente la necesidad de tener en cuenta sus opiniones, sus criterios, para construir una feliz decisión y llevar a la mejor solución de los conflictos que puedan tener lugar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Antes de despedir, familia, 2 ideas esenciales. Corresponde a los adultos de casa tomar todas las medidas posibles para que nuestros niños y niñas tengan una correcta educación musical en la primera infancia. Y no desperdiciemos la oportunidad, fíjese que es muy bueno acompañar la vida con música. Así nos despedimos. La próxima semana volveremos con un nuevo tema de interés, nuevos especialistas, algunos videos, la música propia de nuestro programa y todo este colectivo listo para tocar a su puerta. Tum tum, cuando usted abra, sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Aquí voy a estar yo para decirle hola, familia. Por hoy, hasta la próxima. Nos vemos.